Bienvenidos a los 49ers. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justice para hablar del calendario 2026 de los San Francisco 49ers. ¿Cómo estás, Carlos? Pues feliz de que ya sabemos cuándo y en dónde están nuestros oponentes, en qué fecha los vamos a ver. Y bueno, ahorita que llegamos también a Levi Stadium tuvimos la oportunidad de ver a los muchachos, ¿no? De poder saludarlos. Entonces ya se siente que la temporada está cerca. Y bueno, así como va a llegar volando, los Niners van a estar volando bastante esta temporada. Por supuesto, 9 equipos a los que enfrentan de local, Carlos, y 8 de visita. Bueno, 8 y uno. Sí, el otro local, es pero el de local, uno de ellos es en México contra los Vikings, pero sabemos que en el Estadio Azteca los 49ers van a ser locales. Pero oficialmente sí son locales, a diferencia del 2022 cuando enfrentaron a Arizona, y aunque fueron más fanáticos también de los 49ers ese día, el equipo de San Francisco ese día en 2022 técnicamente era el visitante. Pero bueno, vamos a comenzar en orden. La semana 1, mi estimado Carlos Justus, ese ya lo conocíamos desde hace ya varias semanas. Semana 1, los 49ers contra los Rams en Australia. En Australia, el jueves 10 de septiembre a las 5:35 de la tarde, horario del Pacífico. Que ahí por ahí le tenemos un par de sorpresas, pero bueno, lo más importante de ese partido es que será la primera vez que un partido se juegue en Australia. Kyle Shanahan habló un poquito de lo curioso que fue tener ese partido, precisamente porque los Rams quisieron mover ese partido a Australia a pesar de que eran locales, para que los Niners no estuvieran pintando de rojo el SoFi Stadium. Los Rams sienten que tienen un buen roster regresando también a esta temporada, después de que compitieron muy bien la temporada pasada. Entonces cualquier ventaja que puedes sacar es importante, ¿no? Y el hecho, creo que para los dos que sí es una ventaja, es que ese viaje tan largo sea al principio de la temporada, porque te deshaces de él de una vez, ¿no? O sea, no es como que ya llevas varios partidos cargados en las piernas y después tienes que hacer esa travesía transatlántica, o en este caso transpacífica, para poder llegar a Australia. Aquí lo van a hacer arrancando la temporada, así terminas, ya sales de eso y puedes seguir avanzando. 1-1 terminaron, ¿no? Con los Rams. En el 2025 se les ganó en Los Ángeles aquel buen juego de Mac Jones, heroico ese día. Alfred Collins con una tremenda jugada. Después les tocó perder a San Francisco el segundo enfrentamiento con los Rams en la temporada 2025, pero sin duda yo creo que va a ser un muy buen partido. Este partido, Carlos, en Levi's Stadium contra los Miami Dolphins me trae muchos recuerdos y creo que a Brock Purdy también por esa temporada del 2022. Sí, ¿no? Ahí arranca Brock Purdy su carrera, ¿no? Oficialmente como mariscal de campo de los Niners. Después de eso se queda con la titularidad en un muy buen partido que da Brock. Y en teoría podríamos pensar que este es otro partido donde pues los Niners pueden aprovechar las condiciones de unos Dolphins que tampoco sabemos qué van a presentar, porque vienen también de un proceso de recambio, vienen de reestructuración, cambiaron de head coach, cambiaron un montón de piezas, salieron un montón de piezas, no está seguro cuál va a ser el mariscal de campo titular. Parece que sí sabemos, pero no está, ¿no?, decidido todavía. Vamos a ver qué pasa cuando arranque ya la temporada, pero todas esas piezas van a estarse moviendo para Miami, ¿no? Entonces hay que ver qué equipo presenta Miami cuando llegue al Levi Stadium. Pero bueno, al final de cuentas, digo, son de esos también partidos donde, pues como no se ven las caras muy seguido, son pruebas interesantes. Y como dices, ¿no? Ahorita está el recuerdo fresco de que la última vez que los Dolphins estuvieron acá en Levi's fue realmente donde descubrimos, ¿no?, a nuestro mariscal titular. Luego, un rival divisional, mi estimado Carlos Justice, los Arizona Cardinals visitan el Levi's Stadium. Unos Arizona Cardinals que tuvieron muchos problemas en el NFC West. La NFC West, que por cierto, pues es la mejor división de toda la NFL. Así lo demostró el año pasado con los Seahawks, con los Rams, con los 49ers y los Cardenales. Fue el equipo que tuvo muchos problemas, aunque también hay que considerar que sufrieron muchas lesiones. Pero ¿cómo ves ese juego de los Cardinals contra los 49ers en Levi's Stadium? Pues siempre es complicado, ¿no? Porque los juegos divisionales siempre son difíciles. Ahora, eso sí, a diferencia de los últimos años, pues vamos a ver una reestructuración muy marcada en Arizona, ¿no? Después de la salida de Kyler Murray, con los cambios de entrenador. Entonces, siempre es un partido que no sabes realmente qué te puede presentar, porque viene Arizona siempre con la necesidad de poder ganar un partido divisional y hacerlo en casa, ¿no? Entonces, enfrentarte a un equipo nuevo que está en una situación de reestructuración siempre lo hace difícil.
Y Carlos, este partido en casa contra los Denver Broncos lo veo difícil porque Denver sabemos que quizás hubiera estado en el Super Bowl en lugar de los Patriots si no se le lastima su mariscal. Sí, definitivamente el hecho de haber perdido a Bo Nix al final de la temporada creo que fue un golpe difícil para los Broncos, pero que los Broncos tuvieron muchas salidas ya en agencia libre, ¿no? Incluso trajimos a Dre Greenlaw de regreso, ¿no? De esa defensiva, que igual fue una de las mejores defensivas de la liga, pero es una buena prueba, ¿no? Se había hablado un poquito de que en el 2025, pues bueno, debido a cómo había terminado el año anterior, pues habías tenido un calendario un poco más accesible. Aquí de repente enfrentarte a ese tipo de equipos y sobre todo la ventaja de poder enfrentarlos en casa, porque eso sí es una ventaja, ¿no? Que a diferencia de tener que ir a Denver a la altura, con lo que conlleva o el frío, ¿no? De lo que conlleva ese partido, el hecho de poder tenerlos en casa, pues te da la oportunidad de llegar un poquito más descansado, de poder haberlo trabajado mejor, pero enfrentarte a un muy buen equipo. Y bueno, mi estimado Carlos Justice, este partido no nos trae muy buenos recuerdos por la última vez que estuvimos en Seattle, ¿no? Contra los Seattle Seahawks, pero fueron muchas las circunstancias, San Francisco muy lesionado, sin quitarle crédito a Seattle, pero eso influye. Oye, míralo de esta manera, que sea al revés. Imagínate que Seattle hubiera llegado con el quarterback lesionado, con los receptores, con gente importante en la defensiva. Todo eso influye y ahora visitan los 49ers a los Seattle Seahawks para este partido. ¿Cómo lo ves? Muchas cuentas pendientes, mi estimado Carlos Justice, en ese partido. Aunque si lo ves del lado, ¿no? Del vaso medio lleno, pues en realidad te fuiste 1-1 de Seattle la temporada pasada. Por eso, y en la semana 1, el año pasado, en la semana 1, San Francisco estando completo, le ganó a Seattle y me atrevo a decir que le hubiera ganado. Completo entre comillas. Porque sí, se lastimó en ese partido. Pero aún así, fíjate, a pesar de que en ese partido del año pasado, de la semana 1, se lesiona Kittle, San Francisco estaba en su mayoría con sus piezas completas. Bosa destruyó la línea ofensiva de Seattle en esa última jugada, derribó a Sam Darnold, provocó aquel balón suelto, y es a lo que voy. San Francisco estando completo, yo creo que sí le puede ganar a Seattle, porque después de ese partido de postemporada escuchaba mucho que estaba muy lejos de Seattle. Por supuesto que no. En ese momento sí. Bueno, no, pero pero a lo que voy, no va a poner la reserva San Francisco contra Seattle. Claro. Ese día Seattle le ganó a las reservas de los 49ers. Sí, por eso digo, o sea, sí, ese día en ese partido estaba muy lejos, sí. Pero que el equipo en general está muy lejos, no. Porque precisamente por eso, a la semana 18 se estaban peleando el primer lugar de la NFC. El partido incluso ese, aunque fue muy extraño y que tuvo muchas circunstancias, termina con un marcador muy corto donde los Niners incluso tuvieron oportunidad de poderse acercar y de ganarlo. Ganaron el primero de la temporada. O sea, para mí este es además de la Ciudad de México por lo que puede representar, este es el partido más importante de la temporada. Claro, puede haber mucho en juego en ese partido. Siempre y cuando, otra vez, hay que ver dónde está Seattle, ¿no? Porque pasa y dónde está San Francisco también. Pasa lo mismo, o sea, son muchas circunstancias que le pueden hacer que el partido termine siendo, por ejemplo, es el contraste de semana 1 de la temporada pasada a semana 18 de la temporada pasada a playoffs, porque en esos 3 partidos que te enfrentaste a Seattle no vio al mismo San Francisco. ¿No? O sea, le tocó un San Francisco completo, o bueno, sin Kittle, después un San Francisco golpeado y después un San Francisco ya enmendado, ¿no? Como con vendas y sí. ya era un Frankenstein de lo que el equipo podía hacer. Entonces, ahí cambian las circunstancias. Entonces, este va a ser igual, pero en el papel es el mejor partido de la temporada, porque en teoría estarían llegando, por lo menos, el campeón del Super Bowl contra un gran contendiente. Sí, yo sigo insistiendo. Yo creo que en la división esa del NFC West están 3 de los equipos que son contendientes. Los Seahawks, obviamente, creo que campeones están los 3 mejores equipos de la NFL. Sí, los Rams y los 49ers. Y por eso, en esa semana 1, San Francisco incluso me atrevo a decir que hubiera ganado ampliamente si no se fallan aquellos goles de campo. ¿Te acuerdas que Jake Moody falló esos goles de campo? Pero bueno, San Francisco contra Seattle en Seattle, ese partido. La verdad que estamos con ansias esperando ese juego, Carlos. Los Washington Commanders visitan Levi's Stadium, mi estimado Carlos Justice. Unos Commanders que no cumplieron con las expectativas en 2025. ¿Te acuerdas que habían tenido un 2024 muy, muy bueno? Se esperaban grandes cosas de ellos en 2025, pero no cumplieron con esas expectativas precisamente el año pasado. ¿Cómo ves a los Commanders visitando a los 49ers? Pues como lo dices, ¿no? Creo que es una incógnita el cómo se va a ver Washington cuando tenga que visitar Santa Clara, ¿no? Porque Jayden Daniels venía de esa temporada de novato donde realmente la rompió y de repente su segundo año no fue igual de bueno, comenzaron a haber dudas, hubo cosas que ya no salieron para el equipo
de los Commanders. Y ahora, pues bueno, con una visita difícil también para ellos, porque además pues van a estar lo mismo como siempre, ¿no? Una división que en el papel también está muy peleada. También vamos a ver cómo se desarrollan los partidos. En el momento que llegue ese juego hay que ver dónde están todos. Pero al final de cuentas, para los Commanders es difícil venir a visitar a los Niners. Y digo, para los Niners hay que ver qué equipo de los Commanders vamos a estar viendo. Otro partido de visitante, mi estimado Carlos Justice, San Francisco enfrentándose en Atlanta a los Falcons. Y otro viaje larguísimo, ¿no? Estamos hablando, uno de los temas importantes de esta temporada es precisamente las distancias. Ese es otro partido que está muy largo. Ya si lo acumulas con el de la semana 1 de los Rams, con el de la semana 11 de México, con el que van a tener que enfrentar a los New York Giants, es otro viaje básicamente del otro lado del país. Y ahí es donde esas cosas te complican, ¿no? Porque de repente uno puede pensar que, o sea, uno disfruta los viajes, pero cuando ya son continuos, sobre todo en este caso que son con desgaste, que son con trabajo, que son con recuperación, comienzan a apilarse, ¿no? Ahí a lo mejor la ventaja es que también te estás enfrentando a unos Falcons que en el papel, ¿no? También están en un proceso acá de cambios, obviamente tienen piezas importantes, pero no con Bijan Robinson, pero no han podido ser ese equipo explosivo que quisieran ser. Es cierto, la defensiva ha mejorado bastante, por lo menos de lo que empezó la temporada del 2025 a como cerró. Entonces te vas a enfrentar a un equipo que igual es difícil porque es en un domo, además las condiciones de viajar a Atlanta son difíciles, es cancha sintética, entonces tiene su chiste viajar hasta Atlanta. Ahora hay que darle un vistazo al enfrentamiento entre los 49ers y Las Vegas Raiders en Levi's Stadium. Ese partido, siempre que se ven las caras, los 49ers y los Raiders, pues nos trae muchos recuerdos, ¿no? De cuando era la batalla de la Bahía. Eso ya no sucede porque pues ahora son Las Vegas Raiders, pero de todas maneras los Raiders pues siguen teniendo muchos aficionados, ¿no? También en el área de la Bahía. Obviamente los aficionados de los 49ers les emociona mucho enfrentar a los Raiders. Se miden las caras en Levi's Stadium. Estos equipos se enfrentan cada 4 años, ¿no? Precisamente en 2022 se enfrentaron, pero fue en Las Vegas, en un tremendo partido, cambiaba la ventaja, incluso recuerdo que se fueron a overtime, pero este juego contra los Raiders será en Levi's Stadium. ¿Cómo lo ves? Porque también todo depende de si los Raiders acertaron con esa selección de Fernando Mendoza. Tú sabes que cuando aciertas, y los 49ers lo saben muy bien, acertaron con esa selección de Brock Purdy, obviamente Brock Purdy seleccionado en la 7ª ronda, y cambia. Cuando aciertas en esa selección de tu mariscal, encuentras a tu mariscal franquicia, todo cambia. Los Raiders han tenido muchos problemas, pero creo que si logran acertar con Fernando Mendoza, podemos ver un equipo muy, muy diferente. No, y el cambio que hicieron también en el head coach, ¿no? Creo que eso va a ser una ventaja para ellos, trayéndose al coordinador ofensivo de Seattle. Viejo conocido también acá por la Bahía, ¿no? Tenemos parte de la familia acá en el grupo de trabajo, pero yo quiero que va a ser, o espero, ¿no? Que sea una fiesta, más que otra cosa. O sea, independientemente de lo que pueda suceder en el partido, como mencionas, unos Raiders que se reforzaron en muchísimas partes, también en la agencia libre, que fueron al draft a conseguir piezas, obviamente la más importante siendo Fernando. Entonces, me parece que a mí lo que más me emociona de ese partido es que precisamente, a pesar de que los Raiders se fueron a Las Vegas en cuestión geográfica, pues los Raiders siguen siendo de la Bahía. O sea, la realidad es que los fans de los Raiders viven acá. Entonces, el hecho de que los fans de los Raiders puedan ver a los Raiders en un partido oficial, porque jugaron contra ellos la temporada pasada, pero fue en un partido de pretemporada, ¿no? Porque normalmente la pretemporada tratan de mantener esa batalla de la Bahía viva, pero no es el mismo sabor que cuando un partido que sí cuenta. Entonces, cuando ya habían pasado tantos años de que no se habían visto las caras y que lo vas a hacer otra vez en Levi's Stadium, que vienen de visita, te digo, yo espero que ojalá sea una fiesta para la gente, ¿no? Porque aquí estamos acostumbrados en Santa Clara que muchas familias incluso están divididas, ¿no? Hay familias donde una parte de la familia es de los Raiders y otra es de los Niners y conviven, ¿no? Entonces yo espero ver eso, ¿no? Obviamente siempre es un partido que tiene un plus extra y también de repente pues hay que extremar algunas cosas de seguridad porque la rivalidad es fuerte, ¿no? Eso es la realidad, pero que ojalá sea una fiesta para todos. Y para este juego, Carlos, mucha historia, mucha rivalidad. San Francisco visitando a los Dallas Cowboys. Un partido que en las últimas veces que se han visto las caras, tanto allá como acá,
ha habido muchos puntos, ¿no? De ambos lados. Obviamente las últimas 5, creo que son las últimas 4 o 5 partidos que se han enfrentado, la victoria ha sido para San Francisco. Entonces, ¿no? Para mí siempre el problema estadístico de esa hegemonía es que cuando ya llevas 4, 5, 6 partidos ganándole al equipo rival, estás más cerca de la primera derrota que de la siguiente victoria, ¿no? O sea, estadísticamente hablando, estoy diciendo que no lo van a hacer. Pero igual Dallas siempre es un equipo que está bien armado. Obviamente nos trajimos a un par de sus piezas, o bueno, a una de sus piezas. Tuvo también algunas salidas. Realmente no se reforzaron mucho, pero no deja de ser un equipo peligroso. Y además, normalmente en temporada regular, Dallas tiende a ser un equipo poderoso, o sea, que pone buenos números. Y después viene todo lo demás, ¿no? Está en el TNT Stadium, el hecho de que es un partido de rivalidad histórica. Y bueno, siempre Niners contra Cowboys ahí también con los fanáticos, pues es un saborcito diferente. Sí, una de las una de las rivalidades, mejor dicho, más importantes de la NFL, con más historia, ¿no? Especialmente en los años 90 y recientemente, ¿no? En el 2021, cuando fueron los 49ers en la postemporada, ganaron en Dallas los partidos importantes que han enfrentado, ¿no? Los 49ers contra los Cowboys en los últimos 5 o 6 años. Ahora, un partido que estaba esperando muchísimo la gente, ¿no? El juego el en más México, esperado. Claro, en el Estadio Banorte, Carlos. Semana 11, 7:20 de la noche. Horario de la Ciudad de México, para que no se le olvide. 22 de noviembre, domingo 22 de noviembre, Sunday Night Football. Los 49ers contra los Vikings en la Ciudad de México. Bueno, lo más importante ahí, también independientemente del partido, aunque ahorita podemos decir que una de las historias más importantes, pues es que se van a volver a ver las caras con Jauan Jennings, ¿no? Esa es una de las historias más importantes de ese juego. Y Jordan Mason. Y con Jordan Mason, pero al final... Y Kyler Murray, que lo enfrentaban muy seguido con los Carlos. Si es que le gana el puesto titular a J.J. McCarthy. Vamos a ver cómo llega también... bueno, y tienen, ¿no? O sea, siguen teniendo a Arizon, siguen teniendo a Justin Jefferson. Buen grupo de receptores. Tiene una muy buena defensiva. O sea, es un muy buen partido. En el papel es un partido entre dos equipos que deberían estar compitiendo por la NFC. El año pasado los Vikings no compitieron tan bien como el año anterior, por cuando habían tenido a Sam Darnold, porque tuvieron precisamente los cambios en el mariscal de campo. Pero lo más importante otra vez es la emoción de la gente de saber que ya sabían, ¿no? Que los Niners iban a regresar a México. Los Niners habían anunciado que iban a tener un partido en México, pero ahorita se comienza a mover todo, ¿no? Incluso gente que no vive en el país mexicano, de aquí, que puede viajar de acá, de Santa Clara, o que puede viajar de otras partes de Estados Unidos, ya está comenzando a ver los boletos de avión, si quiere ir. Y bueno, siempre estar en México es una fiesta. A mí en lo particular me emociona mucho porque me perdí el año. Es lo que te iba 22. A preguntar, precisamente, sí. Entonces me emociona mucho poder estar en el Estadio Banorte, aunque... Para cuando vayamos a ese partido voy a haber estado en el Estadio Banorte bastante tiempo, pero igual, ¿no? La emoción de poder estar en México con la gente, en un estadio de esa envergadura, que ahora va a ser 3 veces mundialista, ¿no? Pues ojalá sea un resultado como el que ha sido para los Niners en las últimas fechas. Sin duda, yo recuerdo ese del 2022 contra los Cardenales, que los jugadores mencionaban, los entrenadores, Kyle Shanahan, que se sentía, Carlos, como un ambiente de Super Bowl. Y por eso lo menciono. Y además te digo, son coincidencias, ¿no? Fue hace 4 años, que fue precisamente en un año mundialista. Ahora es 4 años después, en otro año mundialista. Y fecha similar. ¿Te acuerdas que contra Arizona? 21 de noviembre fue el otro. De noviembre, sí. Ahora contra los Vikings, 22 de noviembre. Nada más que aquel contra Arizona fue Monday Night Football, y este es Sunday Night Football contra los Vikings. No, y para mí la ventaja es que en aquel estaba arrancando el Mundial de Qatar. Ahora ya va a estar completamente terminado, entonces no tenemos ningún problema ahí. Pero y además te digo, les va a tocar un Estadio Banorte que está recién remodelado, que hizo muchos cambios. Entonces también para los jugadores y todo, creo que se van a encontrar con una grata sorpresa en cuanto a instalaciones y forma de verlo, porque también a partir de ese partido, pues realmente se disparó esta nueva... leyes de marketing, ¿no? Que existen en la NFL, donde los equipos pueden utilizar su marca, donde se hacen más cosas. Entonces, para toda la gente que lo está viendo, si creyó que el del 22 fue espectacular, espérense a este.
Y bueno, mi estimado Carlos Justice, otro duelo divisional en Levi's Stadium contra los campeones del Super Bowl, los Seattle Seahawks. Y sabemos lo que ocurrió cuando los Seattle Seahawks estuvieron, la última vez que estuvieron frente a los 49ers en Levi's Stadium, en ese partido donde se iba a definir el primer lugar de todo, ¿no? De la división, sembrado número 1, incluso en el NFC. Al final los Seahawks terminaron ganando ese partido muy cerradamente, muy apretado ese juego, pero yo creo que San Francisco estando sano, no me queda duda que será otra historia. Sí, y hay que ver también qué se define, ¿no? En ese partido, porque otra vez vas a enfrentarte al campeón defensor que llega con todas sus piezas, porque en realidad Seattle no perdió nada, ¿no? En este offseason, al contrario, se reforzó incluso por medio del draft y la agencia libre. Entonces, para Seattle poder enfrentar otra vez a los Niners en casa, puede ser un partido que pueda definir muchas cosas, o tal vez no, veremos cómo está, ¿no? En ese momento de la temporada. Carlos, y para este partido los 49ers visitan la Gran Manzana a los New York Giants, y de seguro se va a estar hablando mucho del campo de New York, ¿no? Cada vez que visitas a los New York Giants se habla mucho del campo artificial. No, y ojo, porque ese campo en julio del 19 de este mismo año era completamente de pasto natural, absolutamente espectacular para recibir el partido más importante del deporte mundial, ¿no? Entonces, con mayor razón, y muchos de los jugadores, incluso en los meses previos a lo que ha sido la preparación para la Copa Mundial de la FIFA, se han quejado de que precisamente Dallas, Nueva York, SoFi, todos estos estadios que tienen canchas que son de pasto sintético, que ellos sienten que podrían mejorarse, en el momento en que les pusieron pasto natural dijeron, ¿y por qué no les dejan esas canchas? Entonces, para este partido en particular, el hecho de estar, te digo, lo que va a ser en el estadio que va a albergar la final de la Copa Mundial de la FIFA, pues más que nada, para mí, y creo que, y de eso vamos a hablar al final, este partido lo difícil es que con los kilómetros que vas a estar acumulando en esta temporada, ese viaje a New York es larguísimo. Entonces, ahí es donde está realmente el problema, ¿no? El tener que mandarte, o sea, para que se den una idea, el viaje de los 49ers de Santa Clara a la Ciudad de México es la mitad de tiempo que viajar a New York. Sí, está más cerca. Está mucho más cerca viajar a la Ciudad de México que viajar a New York. Entonces, y en este caso a East Rutherford, New Jersey, porque ni siquiera es que el estadio está dentro de la ciudad de Nueva York, que está en las afueras. Entonces, eso va a ser el principal conflicto, ¿no? El principal problema para poder enfrentar a los Giants. Así es. Bueno, y comentábamos al principio, mi estimado Carlos Justice, que iban a enfrentar a los Rams en Australia. Ahora los Rams nuevamente se ven las caras con los 49ers, pero será en Levi's Stadium. ¿Cómo ves ese partido, los 49ers contra los Rams en Levi's Stadium? Pues yo creo que también depende de qué haya pasado en Australia en esa semana 1. Habrá cosas por definir, habrá cosas también donde puedes tomar un poquito de venganza de acuerdo a lo que haya sucedido, o volver a refrendar, ¿no? Que eres el mejor equipo de la división, o que puede ser el mejor equipo de la división. Entonces, igual siempre enfrentar a los Rams es bien difícil. Es un equipo que está muy bien armado, que llega, lo decíamos también al principio en la semana 1, es uno de los contendientes, no nada más de la división, sino también de toda la conferencia. Entonces, siempre enfrentarlos en Levi's es complicado. Y los Niners llegan con una mala racha contra los Rams en casa, ¿no? Entonces hay que poder sacar esas papas del horno. Sí, yo creo que ambos van a ser épicas batallas, tanto el juego en Australia de la semana 1 y luego cuando los Rams vengan a visitar a Levi's Stadium, van a ser partidos muy cerrados. Ahora, Carlos, parecía que este año no íbamos a visitar el SoFi Stadium porque primero, ya sabemos, ¿no? Más bien los Rams no querían que fuéramos a SoFi. Exactamente, enfrentaron a los Rams en Australia, luego obviamente la segunda ocasión que miraron a los Rams fue en Levi Stadium, pero aquí al que van a enfrentar es a Los Ángeles Chargers de visitante, y obviamente los Chargers juegan en SoFi Stadium. Que esa yo creo que es la gran desventaja de los Chargers, ¿no? También es un equipo que además, ¿no? Viejo conocido también en el banco, ¿no? Con Harbaugh. Son un equipo sólido, me parece que los Chargers van a ser un equipo todavía más sólido esta temporada, pero los Niners tienen la gran ventaja que no importa que te vayas a dar la cara con los Chargers, el hecho de ir a visitar SoFi Stadium significa que va a ser Levi's Out.
¿no? O sea, de todas maneras, todas las camisetas rojas y sobre todo estas que no van a poder viajar, ¿no? A Australia, a Melbourne, para poder ver ese partido, pues van a querer ver a los Niners. Y el hecho de tenerlos en casa, pues con mayor razón van a poder aparecer, ¿no? Para este partido, que es menos de rivalidad, que es cierto que es un equipo de la AFC, porque este año, también para recordar un poquito, este año estás enfrentando a la AFC West completa. Entonces, como vas a estar enfrentando esta división, pues bueno, el hecho de estar ahí es importante, ¿no? Y siempre está el recuerdo, ¿no? De aquel Super Bowl, ¿no? Que le ganaste a los Chargers contundentemente. Entonces, siempre para los Niners se siente un poquito especial. Por supuesto. Y este partido también tiene mucho sabor, Carlos. Los 49ers visitando a los Kansas City Chiefs. De seguro toda esa semana se va a estar hablando de los Super Bowls, de esos enfrentamientos con Mahomes. ¿Cómo lo ves? Difícil. Primero hay que ver a qué Kansas City vas a ver, ¿no? O sea, no sabemos cómo va a regresar Patrick Mahomes de esa lesión que sufrió al final de la temporada. Entonces, no sabes cómo se va a ver este equipo de Kansas City, que creo que sí. Digo, ya lo que había logrado era extraordinario, es excepcional y de hecho difícil de recrear. Y conforme va pasando el tiempo, pues te va pasando factura, porque mantener un equipo así de poderoso mucho tiempo no es nada fácil. Y ya lo vimos, ¿no? La temporada pasada que no le alcanzó ya el gas a Kansas City para continuar siendo el equipo que había sido, ¿no? Para mí lo más complicado de este partido es que tienes que ir a visitar Arrowhead. Tiene mucho tiempo que los Niners no juegan allá, porque incluso allí fue donde se lesionó, si mal no recuerdo, fue donde se lesionó Garoppolo, ¿te acuerdas? Por allá en el 2018. Pero es que eso voy, es que en realidad las veces que se han visto las caras con Kansas City fue una vez acá, o creo que fueron 2 veces acá, y las otras 2 fueron en el Super Bowl, que es en campo neutral. Claro. Entonces no has visitado Arrowhead. Entonces estar en Arrowhead, con lo que representa, con el escenario, siempre es difícil, ¿no? Y te digo, después es a ver qué Kansas City, si Kansas City puede ser el equipo que venía siendo o es el que termina siendo la temporada pasada y no se ha podido reestructurar. Este partido, Carlos, yo creo que tiene mucho sabor porque enfrentan a los Philadelphia Eagles. Sabemos lo que ocurrió en la postemporada donde San Francisco ganó en Filadelfia, pero este partido será en Levi's Stadium contra las Águilas de Filadelfia. ¿Cómo lo ves? Y bueno, los Eagles tenían mucho tiempo sin visitar Levi's Stadium. Ya habían pasado varios años desde que Filadelfia había estado visitando Santa Clara. Entonces va a ser otro partido que va a ser muy parecido a lo que va a suceder con Denver, ¿no? O sea, es un equipo fuerte, un equipo que vas a recibir en casa y que vamos a ver también cómo se ven los Eagles, ¿no? Porque el año pasado parecía que era un equipo que tenía en el papel muchísimas armas, ¿no? Que venía de ganar el Super Bowl y de repente le dio como la campeonitis con su coordinador ofensivo, las cosas no comenzaron a funcionar y bueno, San Francisco terminó yendo a Filadelfia y terminó la temporada para los Eagles allá, ¿no? Entonces, otra vez, es una muy buena prueba, creo que es tener a los equipos fuertes, pero poderlos recibir en casa siempre es bueno porque llegas con un poquito de ventaja para poder enfrentarlo, pero con una muy buena prueba. Exactamente, siempre es difícil de cualquier manera enfrentar a las Águilas de Filadelfia. Y bueno, Carlos, para este partido vámonos al desierto de Arizona porque los 49ers visitan a los Arizona Cardinals, otra vez rival divisional. ¿Cómo ves ese partido de visita en Arizona? Pues siempre visitar Arizona tiene también sus complicaciones por lo mismo, ¿no? Es un partido divisional, es un rival divisional. No sabes en qué momento de la temporada se encuentra cuando chocas con ellos y todo depende del equipo que sea Arizona. Otra vez, si recupera todas las piezas que perdió, ¿no? Por lesión, si todas estas piezas que perdió por lesión se recuperan, pues puede ser un equipo peligroso, ¿no? Puede ser un equipo que te pueda hacer las cosas. Y si de por sí ya estaban en la división más difícil de toda la NFL, agregarle un cuarto equipo, pues está bastante complicado. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya estamos sobre el final, mi estimado Carlos Justis, y hay un dato muy interesante porque tú has estado mencionando los largos viajes de San Francisco. Mira, de acuerdo a Bill Sparrows, ahí lo encuentran como @Bill Sparrows en X, lo estaban compartiendo allí en redes sociales, lo miré a varios reporteros, incluyendo a Aaron Schefter, también lo compartió los datos. Y dice, según Bill Sparrows, los 49ers serán el equipo de la NFL que más millas en avión acumulen esta temporada de 2026, con un total, Carlos, de 38,105. En segundo lugar
están los Rams, al que van a enfrentar en Australia. Los Rams están en segundo lugar con 34,847. Y para que nos demos otra idea, digamos con los Vikings, que es el equipo que van a enfrentar en México, los Vikings están en el lugar 25 con solamente 14,852 millas. ¿Cómo ves ese tema? Va a ser complicado, Ojo, cuando ves los números, y precisamente cuando mencionas, ¿no?, las de las 14,000 de los Vikings, que también tiene un viaje, porque de Minnesota a la Ciudad de México sí es largo. Sí es cierto que el número está bastante inflado por ese partido particular de Australia. Sí, por eso los 49ers son el primer lugar y los Rams el segundo en ese sentido. Pero es con lo que estaba mencionando yo. A mí lo que realmente le pone pues ese colchón de millas a los Niners, o que lo hace que se disparen las millas a los Niners, para mí son los dos viajes del otro lado del país, el de Atlanta y el de New York. Obviamente aunados al que es fuera del país con México, y luego después el más largo, que es el de Melbourne. Y por eso los dos equipos que más millas tienen, pues obviamente son los dos equipos que van a jugar en Melbourne, porque además hay que recordar que cuando se miden esas millas, se miden porque vas de trayectoria de ida y de vuelta. Claro. Entonces ese viaje ida y vuelta se suma completo. Entonces por eso ellos están primero, y después por eso también ves que Minnesota está tercero, porque como tienen que ir a la Ciudad de México y regresar, y Minnesota está en la parte norte del país, pues se van apilando, ¿no? A mí lo único que me preocupa de otra vez de esos viajes es que, y lo mencionaba en el calendario, es que cuando uno le toca viajar, ¿no? Por ejemplo, este año me ha acumulado bastantes millas. Uno siente que, o sea, de fuera puede parecer que es muy cómodo, que es lindo, o que es divertido, lo que sea. Cuando estás en un tema, por ejemplo, en el caso particular de la NFL, que es un tema de alto rendimiento, y por el tipo de alto rendimiento que tiene, esas millas en las piernas se sienten. O sea, ese viaje, digo, por eso decía que el viaje de Melbourne, que sea al principio de la temporada, literalmente en la semana 1, es lo mejor que les pudo haber pasado, porque entrenas toda la pretemporada para hacer ese viaje, regresar y después recuperar. Y tienes oportunidad de recuperar. Pero después, en el calendario donde te pueden ir quedando los viajes largos, ¿no? En medio, ahí comienza a ser más complicado, porque de repente tienes que ir, regresar, y si no estás en casa, y si tienes que ir a otro viaje, ¿no?, 2 semanas seguidas, entonces ahí de repente no es tanto el hecho de que puedas tener lesiones, sino simplemente que tu rendimiento baja, porque no estás al tope, porque te duelen las piernas, las sientes tensas, y sobre todo también pensando en los jugadores de fútbol americano, o sea, linieros ofensivos, linieros defensivos, algunos quarterbacks, ¿no? A lo mejor el caso de Brock no es tan marcado, pero estos jugadores que son muy altos, muy corpulentos, sí, metidos en un avión. En el avión tienes que ir haciendo recuperación, tienes que tener medias de compresión, tienes que ir haciendo estiramiento, o sea, es un... Incluso viendo algo de video, los entrenadores, los jugadores. Pero, o sea, eso lo aprovechas en el tono mental, ¿no? Pero, te digo, físicamente tienes que hacer algún tipo de recuperación en lo que, o sea, en esas 11, 12, 13 horas que se van a mandar a Australia, tienes que encontrar la forma de hacer recuperación de vuelta, porque si no, se te van acumulando las millas en las piernas, y eso es lo que no te permite llegar a tope a lo más importante, que es llegar a los playoffs. Totalmente de acuerdo. Ahora, Carlos, ya para concluir, algo que siempre es muy popular cuando conocemos el calendario, en este caso de los 49ers, son los pronósticos. ¿Te atreves a dar un pronóstico así en cuanto al récord o no quieres salarlos? No quiero, me da... Lo único que tengo reserva es, obviamente, y eso sí es toco madera y le pego porque, por Dios, que las lesiones no nos sigan. Eso sí, totalmente Eso es un deseo más que un pronóstico. O sea, si nos tenemos que, no sé, ahora que vamos a ir a la Ciudad de México, a ver si vamos al Templo Mayor y le rezamos a Tlaloc, no sé, algo, a Koyoshausky, alguien que nos ayude. Pero bueno, fuera de broma, creo que los Niners tienen el equipo y tienen la posibilidad para volver a tener una temporada parecida a la que tuvieron el año pasado, ¿no? Ganar más de 10 partidos, poder competir por la división, poder competir por la conferencia. Obviamente, y lo repito, en el papel, otra vez, porque en las temporadas puede pasar muchas cosas, pero en el papel, antes de arrancar la temporada,
los 3 mejores equipos de toda la NFL, no solamente de la NFC, no solamente de la NFC, pero los 3 mejores equipos de la NFL están en la NFC West. Sí, exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si tiene mejor suerte San Francisco en ese tema que mencionabas tú de las lesiones, San Francisco tiene para competirle a cualquiera en la NFL. Y obviamente en el calendario pues vemos partidos duros, ¿no? Sobre todo porque juegas en la NFC West, los 2 contra los Rams, los 2 contra Seattle. No sabemos cómo venga Arizona este año, pero... La AFC West, que es muy competitiva, West, que porque otras visitas a los Chiefs. Y esos Raiders no sabemos cómo se van a ver. También, y luego también visitas en el NFC, visitas a los Cowboys. En el los Eagles. El Levi Stadium recibes a los Broncos, a los Eagles, partidos complicados en general en el calendario, pero San Francisco yo creo que sí tiene el plantel para ganar más de 10 partidos. Pues veremos qué sucede. Un placer como siempre, mi estimado Carlos Justis. Pues ahí está, y ahora ya empezar a esperar esa primera semana de septiembre en Australia. Así es, por lo pronto, pues no olviden suscribirse al canal oficial de YouTube de los San Francisco 49ers para mantenerse siempre muy bien informados.